Hola, Maru. Hola, mi estimado y nunca bien ponderado Ricardo Ancona. ¿Cómo ¿De dónde, estás? de dónde es eso? De unos saludos que oía que hacían los políticos y administrativos de los gobiernos en donde trabajaba mi papá. Siempre ya sabes cómo se saludaban, ¿no? Guayabera almidonada, se acercaban, se daban abrazos con grandes y efusivas palmadas en la Palmas. espalda y después decía, mi estimado y nunca bien ponderado ingeniero López Mena. Entonces, esto de nunca bien ponderado siempre se me quedó, pero se me hace así muy chulo y Me da bien. risa que... Pero es en todos los países, ¿no? Creo que en todos los países, en todos los idiomas, hay como lenguaje paralelo que se usa en eventos Sí, políticos, que me da sí, mucha sí, risa que sí, sí, exista. sí. ¿Conoces algunos alemanes? No, mi nivel de alemán todavía está en cuentos de hadas, pero ahí va. Lo, lo que me encanta de los alemanes, no sé si existe esto ahorita, sí lo debes saber y me lo puedes decir. Ujú, Me cuenta mi marido, que nació en Düsseldorf y sus ujú. papás en otros lugares de Alemania, que los alemanes por costumbre siempre se hablan de usted. Ujú, Y cuando sí. deciden no hablarse de usted, hay una pequeña ceremonia, brindis, nos vamos a tomar una copa y brindan porque ya te voy a poder hablar de tú. No sabía de eso. Sí sé que eh, Formalismo. es un hecho que se habla de usted a las personas de la edad que sea, de la posición que sea, pero si estás hablando con alguien desconocido, Uh-huh. vas al sí. Pero la realidad es que aquí en Berlín mucha gente habla inglés, Les entonces vale. sí, con que hables un poco ya está. ¿Ves? Es la parte alemana de cookies, por eso a todo el mundo le decimos caballero, señora, usted, ¿qué desea? Entonces, Oye, ¿has sí. escuchado? El otro día estaba leyendo, se me había olvidado pasarte el artículo. Hay un café, restaurante en tu segundo hogar, Nueva York, Ajá. que salía, que lo estaban poniendo como en muchos features de los nuevos lugares muy de recomendados y de moda. Se llama Kopitiam. Kopitiam con K es Copitiem. Nerea, ¿has oído hablar Kopitiam con de A. Kopitiam. esta cafetería Copitiam en Nueva York que se ha puesto muy de moda? Dentro de una semana se va Nerea a Ahí Nueva está. York. Pues ahí Ya lo puede está ir a hacer apuntando. su Mm. reporte. Lo estaba leyendo en un sitio web que me gusta mucho, que se llama The Ringer. Hicieron un Ajá. reportaje y estaba muy padre porque es una cafetería. Kopitiam es un tipo el nombre viene de un tipo de cafetería que es muy común en Malasia y en Singapur, que Ya, venden café muy dulce y un tipo de comida muy particular de la zona, ¿no? Una mezcla ya. de culturas que están ahí. Y este lugar que abrió en Chinatown de Nueva York, eh, pues tiene como los tipos de negocios de los que nos gusta hablar. Es un negocio que no es solo un negocio, sino también es un negocio que tiene muchas ideas, además de vender café Nuevas. y Ajá. sándwiches. Eh, Trabajan mucho también con adolescentes. O sea, el reportaje habla que la gran mayoría de su staff son adolescentes y que intentan contratar a gente que sea de la zona. O sea, porque Ya. en Estados Unidos, en Nueva York en particular, pues está siempre este problema de cuando unas colonias se ponen de moda, se empieza a desplazar mucho a las personas que están Ya. viviendo en esa zona. Sí. Entran nuevos negocios, no, esos negocios sacan a las familias que están viviendo ahí y las familias que están ahí dejan de tener oportunidades de encontrar trabajos. No Entonces, sabes las ganas que tengo yo de hacer esto en Mérida. Me encantaría poner una cafetería en el sur de Mérida, donde ujú, trabaje gente que vive alrededor de donde estaría la cafetería, o sea, que lo trabajen, que la cuiden, que sirvan y que panadeen vecinos. ujú. Y se me haría algo que activaría la economía necesariamente. O sea,
Pone una cosa, no, es que no va a funcionar porque está muy caro tu producto. No, pero sí funciona y hacen las adaptaciones necesarias. Pero sí, que la gente no tenga que desplazarse en camiones y estar viajando de noche y estar haciendo cosas. Me inspira esto que me estás contando del Kopitiam. Kopitiam, sí. Kopitiam. Y me gustó mucho porque en el reportaje muestran mucho, igual el espacio lo fundaron dos chavos de Chinatown, de la zona, y ponen hasta los posts de Instagram de las gentes porque tienen sus reuniones también de los empleados para que estén involucrados también en el espacio, no solo, o sea, que no solo sea un café, sino que sea un lugar que la gente... Que es de ellos. Sí, y están muy, muy enfocados a pesar de que es una zona que está en desarrollo rapidísimo y mucha gentrificación y mucho ese desplazamiento urbano que pasa mucho, están enfocados en mantener los precios lo más accesibles posibles para que la gente de la zona siga teniendo la posibilidad de ir y consumir y convivir en un lugar que está hecho por personas de esa zona para las personas de esa zona. Está muy padre. Ahí les pongo el link y también ahí todos pueden leer un poquito del lugar. Lo vamos a ver. Y todavía, ya sé que todavía no hay noticias, pero me estabas conversando un poco más detalladamente acerca de todo lo que fue el proceso de las entrevistas, y yo te estaba comentando, no, pues a mí me preguntan esto y cosas, y dijimos, vamos a hablar de esto en el programa, y dijimos, dale. Dale. Porque nosotros siempre decimos, dale. Dale. Y hemos tenido varios episodios hablando, de entrevistas y de cómo encontrar al empleado perfecto, a los candidatos. Pero siempre, no siempre, pero es común llegar a ese momento en el que después del proceso de elección llegas a tener a algunas personas que están empatadas, por así decir, ¿no? Sí, ya no hay eso tanto de que encontré a la persona ideal, hay más de encontré a 3, encontré a 2 que me encantan, ¿qué hago? Entonces tú tienes algunas experiencias, yo tengo algunas y de hecho algunos consejos igual, pero me gustaría mucho escuchar cómo fue, por ejemplo, cómo fue tu proceso. Nos hablaste un poquito del nuevo trabajo, pero si quisieras elaborar. Sí, creo que pues estuve aprovechando la flexibilidad de tener el tiempo y la posibilidad de ir entrevistando con varias empresas, ir conociendo también. Creo que igual en el proceso de entrevista conoces mucho de unas empresas, unas empresas de nombre muy importante que luego se les va todo y tardan... Se comportan como nacos. Sí, o tardan como 2 semanas en responderte un mail, pero aparentemente, o si yo tenía algún conocido que era como el que me había contactado para la posición, me decían, no sé qué pasa, porque necesitamos que alguien cubra el puesto por el que estás entrevistando, pero la persona está de vacaciones y no hay nadie que haga. Qué horror. Y no es el CEO, es un practicante, pero el practicante le toca esta parte y nadie delegó, nadie puso sistema, y deja muy, muy mal sabor de verdad para una... Y fíjate que aunque, bueno, no es el tema que vamos a tratar, pero sí tiene un poco que ver cuando muchas veces nosotros no nos damos cuenta como empresa qué mal queda la marca cuando nosotros ofrecemos entrevistar, ofrecemos avisar, ofrecemos comunicar, y simple y sencillamente no le decimos a la gente, ¿sabes qué? No quedaste, o sabes una cosa, nos encantaste, pero nos vamos a esperar un poco más. Simplemente no nos comunicamos y como que estamos centrados en nosotros mismos pensando, bueno, pues ellos son los desesperados, ¿no? Y no, uno está hablando, todo lo que tú estés comunicando comunica la calidad de tu marca, y una marca que deja a la gente colgada pues es fatal, y pasa
demasiado, yo creo, para mi gusto, que esto pase. Sí. Y entonces, perdón, sigue. No, y sí, y creo que, bueno, pues tuve la oportunidad de platicar con muchas empresas y de conocer muchos procesos diferentes, ¿no? Uh-huh. Y me llamó la atención las empresas que tenían, que se detecta casi desde el primer momento, los que tienen la situación en orden, cómo han previsto todo, ¿no? Y están desde el inicio, están checando puntos que van a ir ayudando a formar su decisión más adelante, ¿no? Tal vez desde la primera plática que tienes con la persona de recursos humanos, que es nada más como una plática introductoria, bla, bla, están de una vez, empiezas a detectar patrones en las preguntas que van haciendo y que van intentando a guiar hacia dónde. Y a mí me gustaba mucho ver cómo las personas reaccionaban al tipo de preguntas, ¿no? Porque igual, por ejemplo, para el tipo de perfil que yo estaba entrevistando, igual están más interesados como en la trayectoria, ¿no? En trayectoria, en ver a la persona y cómo lo explica. Pero algo que yo siempre hablaba en Lesara con uno de los de mi equipo, que nos tocaba entrevistar muchas veces para la última parte de algunas posiciones de liderazgo de adelante, lo que yo siempre decía que no me gustaba, y estaba de acuerdo conmigo, era que una técnica, yo digo un poco floja de entrevista, es decirle, oye, pues platícame cómo llegaste hasta aquí. O ir paso a paso, es como que, okay, lee el currículum. Es que además, si te toca un hablador, si te toca una marumerina, puede ser que te quedes allá como, no sé, 45 minutos más de lo que habías planeado. Entonces también, además de poco práctica y creativa, es poco inteligente. Claro. Y a mí me gustaba ir haciendo preguntas puntuales sobre algunos cambios que habían hecho o algunas etapas de transición que habían tenido, porque eso era lo que estábamos buscando nosotros, ¿no? Y creo que ese es el primer punto, guiando hacia cómo escoger candidatos, es primero tener muy claro qué es lo que se está buscando, qué tipo de perfil se está buscando para eso, ¿no? Exactamente. A mí me llama mucho la atención cuando yo lo decía desde el inicio en todas mis entrevistas, cuando decía que yo estoy entrevistando para esto, me gustaría trabajar en esta empresa a mediano plazo por al menos 3, 5 años, pero yo les decía, empecé mi primera empresa hace casi 10 años, la tuve por 10 años y me gustaría regresar a hacer eso. Ya. Y la empresa con la que al final firmé contrato fue, no la única, pero casi la única empresa que me hizo preguntas interesantes al respecto, ¿no? Porque notaba, claro, es algo que están buscando en el perfil, ¿no? Esta es una persona, cuando alguien dice algo así y se nota que es en serio, estás mostrando un perfil emprendedor que va a tomar los proyectos con la responsabilidad, asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo. Pero en esa empresa fue la única que dijeron, ¿y qué vas a hacer? Ya. Y y de ahí ir platicando, porque vas ahí filtrando un poco las personas que nada se están hablando por hablar, a las personas que, okay, ya tienen un poco más de idea de lo que está pasando. Pero eso no pasa si no está bien claro el perfil del tipo de persona que se está buscando, ¿no? No, sí, cuando tienes bien claro el perfil y las preguntas, es más poco probable que te pase eso de que me quedé con 2 buenísimos. O sea, siempre hay uno que es ideal, pero si uno no está maduro como entrevistador, es un poco difícil ver, ¿no? Porque de repente es que me cayó bien, no, pero tiene tantas maestrías. Dime una cosa, yo dejé de creer en eso de la química. Me cayó bien, lo dejé de creer, porque al principio es que es muy simpático, es que me gustó lo que dijo, y después en mi experiencia pasaba de que pues sí había sido simpática, pero llegaba tarde, pues sí había sido simpática, pero escribía hombre sin H y con B chica. Pues sí había sido simpática, pero entraba y no saludaba a ninguno de sus compañeros.
Y empecé a notar que había gente un poco más callada, más cerrada, no tan, pues, gregaria o simpaticona o hablantina, pero que recibía mejor las instrucciones. Entonces, en lo personal, yo dejé de creer en eso y empecé a guiar a mis entrevistadoras a eso. Ajá. No te vayas tanto por la persona con una personalidad extraordinaria. Es Sí. importante, sí es, pero una y otra vez la experiencia me demuestra que la persona que impresiona tanto en la entrevista, por lo general es gente que le gusta muchísimo el reflector. O son Y buenos cuan- para ser entrevistados, no para O son trabajar. buenos, exacto, son buenas entrevistas, pero no son buenos tanto para seguir instrucciones. Entonces depende muchísimo. Si lo que tú estás buscando es que tú das muchas pláticas en público y necesitas a alguien que te presente o necesitas un animador para las actividades, adelante. Pero si estás buscando a alguien que vaya a seguir instrucciones, cuidado con esos súper mega carismáticos. Y no estoy diciendo que ser carismático sea un hándicap, al contrario, todo lo contrario, ¿no? Pero sí, a veces caemos mucho en me cayó bien. Sí. ¿Cuál Yo, ha sido tu experiencia? Yo iría un poco en paralelo, no diría química, la verdad sí, hablar como química creo que sí induce a pensar en que te caiga bien, ¿no? Pero yo sí creo en que es un punto importante para tomar decisiones, esa intuición. La intuición que tienes como persona, creo que como humanos hemos desarrollado, o sea, por algo tenemos ese sentimiento que sale Sexto al estar, sentido. ajá, cuando tienes personas, cuando tienes en alguna situación, como todo en la vida es un proceso imperfecto, pero creo que es una herramienta más que se tiene que tener en cuenta. Y claro, como dices, depende siempre de la posición, pero sí depende mucho. Y no solo para los empresarios entrevistando, sino también para las personas entrevistando para posiciones. Esa intuición, el gut feeling que se dice en inglés, el sentimiento del estómago que tienes cuando justo empiezas a hablar con una persona, cómo te vas sintiendo. Creo que es algo que no se debe de ignorar, pero sí tener en No, cuenta, claro, como dices, claro. no es algo que O sea, hay las alguien que personas te sienta enfrente de carismáticas, ti y te sí, cae como bomba y sí, tú, pero no, tampoco, no. sí. Tienes toda la razón. Y pasa al contratar y pasa también con las personas con las que estás haciendo negocios, ¿no? Yo creo que sí hay Sí. te sientas con alguien y no han pasado ni 10 segundos y voy a trabajar bien con esa persona. Sí. Y ya, y lo sientes y tal vez influye un poco estoy pocheando mucho hoy, pero las profecías que se cumplen a sí mismas, o sea, si Sí. ya pensaste en eso, tal vez un poco inconscientemente va a ser guiándote para que eso Se va a cumplir. suceda. Pero es algo que sí hay que yo sí le presto mucha atención. Cuando estaba entrevistando para yo contratar personas en mi negocio, para yo contratar personas para otra empresa y ahorita entrevistando para entrar a nuevas empresas, es algo que tenía muy en cuenta, cómo me sentía yo. Y fíjate que hay una cosa que mencionaste que es importante. La persona con la que voy a trabajar. Ujú. Porque se me acuerda que de repente hay alguien que me ha dicho, no me cae muy bien este cliente, no me latió cómo trata a sus empleados, no me no sé cuánto. Entonces les digo, ¿y por qué vas a trabajar con él? ¿Y por qué? Y me dicen, es que me va a pagar bien, es que es un proyecto muy grande. Y les digo, apunta la fecha de hoy, 19 de enero del 2018, porque esta es la hora en que te estoy diciendo de que te vas a arrepentir y que en 3 meses me vas a llamar llorando. Tenía razón. Porque si estás viendo que una persona es grosera, es déspota, no tiene consideración por otros, no importa cuánto te vaya a pagar, a lo mejor ni te va a pagar nada. Entonces, cuidado. Porque esto sí pasa muchísimo, no solamente en las entrevistas, o también pasa mucho en las entrevistas,
sí vi que era un poco como que un poco pedante, pero habla 3 idiomas. Es Sí. graduado de Harvard, tiene maestría en alta dirección. Sí, será el sereno. Pero si la persona es antipática, ojo, porque Maya Angelou tenía la razón. La gente te dice quién es desde el principio. Los que no escuchamos o no nos da la gana de escuchar somos nosotros. Pero sí tener que. ¿Pero qué haces cuando tienes a 2 buenos? Creo que Al final, en las entrevistas. Ajá. pues siempre dependía como todo, del contexto, ¿no? Pero al primer momento era cuestionarme mismo si en verdad estaban empatados o empatadas esas dos personas. Creo que a veces haces un proceso rápido y en especial si no tienes una estructura muy buena, en algunos de nuestros primeros episodios hablamos como tanto tú para cookies e iniciadores como yo para en su momento Cairo teníamos un proceso intentando hacer más objetivo algo que es pues en naturaleza subjetivo como entrevistar, como intentando asignar puntuaciones a las partes, ¿no? Y regresar a esas puntuaciones y sentir que también estaba, o revisar que también me sentía con la puntuación que se había asignado para llegar a ese empate, ¿no? A esa persona, sí. Para mí también es importante involucrar a otras personas en el proceso, en especial si van a estar trabajando con un equipo. A mí me gustaba ver cómo era esa misma, pues tienes más puntos de datos para ir de la parte de la intuición, porque también si se van a estar colaborando de manera cercana con un equipo de trabajo, también esas personas van a tener ese instante, esa intuición al inicio y es importante que puedan colaborar bien juntos, ¿no? No es el único punto a tomar en cuenta, pero agrega. Y ya sea como con un día de prueba, como una manera que también pasen por entrevistas con estas personas y estar revisando, eso va ayudando y te va fortaleciendo más esa idea que se está teniendo, ¿no? Sí, y creo que en general para mí era mientras más puntos de información estás teniendo, más complicado es o más raro sería llegar a un empate, ¿no? Ya cuando se llega al empate, ahí se pone un poco más complicado, ¿no? Si seguimos teniendo un empate absoluto, empiezas a pensar en la persona en particular y cómo es la proyección de la persona que estás viendo, ¿no? Porque estás hablando de una persona y si estás calificando un poco cómo ves a esa persona, si estás pensando en este puesto para algo que va a ser para varios años o si es algo más de un proyecto más corto o algo. Empezar a pensar, bueno, esto a largo plazo, cómo se va viendo, ¿no? Y muchas veces yo sí regresaba a esa misma intuición y de cómo me sentía yo al tomar la decisión, ya usando con la mayor cantidad de información posible, cómo llegar a decir, ok, vamos a ir por este paso. Pero fíjate que yo sí ya desarrollé un método, porque, bueno, primero el método de contratación, que te digo que son varios filtros o varios aros de fuego que el candidato tiene que lanzar para llegar, ¿no? Creemos por enseñanza de los números que no fallan, por aprendizaje del mito del emprendedor, nunca entrevista solamente una persona, entrevistan 3, y muchas veces, como tú sugieres igual, me gusta mucho que se entreviste a alguien que va a trabajar con la persona o que va a estar en el mismo nivel del rango de la persona, no solamente los jefes, ¿no? Sino también el sentir de los iguales, como se siente la persona. Pero aún así, de repente, y no mucho, pero sí bastante seguido como para hablar de esto, pasa que la gente me dice, Maru, encontré a 2 personas, pero son 2 personas y de verdad no sé por cuál decidirme. Entonces yo
desarrollé varios puntos para ayudar a estas gentes o guiar a estas gentes que se encuentran en esta encrucijada, que son puntos que he practicado yo y que, si tú me permites, me gustaría compartir. Dale. Primero le digo, cuando tú realmente, por puntuación, por distancia, por circunstancias, experiencia, por todo, tengas a dos candidatos iguales, yo digo que contrates a los dos por una prueba donde tú estés viendo a las personas trabajar todos los días, pero nunca, atención, nunca juntas. Si tu jornada de trabajo es de 10 horas, la primera semana trae a candidato A de 9 de la mañana a 1 de la tarde y a candidato B de 1:30 de la tarde hasta cerrar. Y a la siguiente semana los rotas, o sea, el de la tarde lo pasa en la mañana y todo. Dales tareas específicas para que cumplan. Una de las cosas más chocantes en general es entrenar a una persona nueva. Por eso es bueno tener un programa de inducción para que se vaya llevando al candidato a conocer la empresa, la historia de la empresa, los valores, el reglamento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay cosas muy específicas que se le puede pedir a la gente, y una de las cosas más específicas que tú puedes mandar es, por ejemplo, archivar cajones en orden alfabético en folders de colores. Otra es pasar a una libreta nueva todos los contactos de las personas, porque mucha gente dice, no, pero tengo todo en mi teléfono. Sí, pero también me gustaría tenerlo en esta libreta con las direcciones, los cumpleaños, aniversarios de todas estas personas que necesito. O vas a hacer un censo con tus compañeros y dices que estás haciendo solamente para verificar los datos de los nombres correctos, sus edades, su grado de estudios, etcétera. Hay cosas muy específicas que tú puedes ir mandando, además de las cosas en las que tú vas a entrenarlo o entrenarla para las actividades para la que fue contratado. Otra, explícale muy bien cómo quieres que se vista y cómo no quieres que se vista, y fíjate si te comprende. Porque a veces o no te comprende o te comprende pero le vale, piensa que no tiene por qué estarse vistiendo o presentando como a ti te parezca, que no tiene nada que ver con su trabajo. Para mí tiene mucho que ver. A lo mejor para otras empresas no tiene que ver, pero yo creo que debería de importarle a los jefes. Y una vez dejamos ir una chica que se le pidió, llegó con una ropa un poco, pues como diremos, como un poco sexy, y se le explicó, se le sentó, se le dijo, mira, el tono es este, y al día siguiente llegó con otra ropa todavía más provocativa. Entonces ya dijimos, o hay de dos, o nos estás retando mal, o no entiendes mal. Entonces la dejamos ir. Otro ejercicio que a mí me parece extraordinario es: lleva este candidato o candidata a desayunar o a comer. Sí. Llevando a la gente a comer, aprendes muchísimas cosas de su educación y de su formación. La consideración a las demás, la forma en que corta y mastica sus alimentos, la forma en que trata a los meseros, la forma en que se pone de primer lugar, de segundo, de tercero, de cuarto. En particular me acuerdo de dos casos diferentes con muchos años entre sí, pero las dos fueron mujeres. Una que cuando los invité a desayunar pidió
como 3 platillos diferentes. Dijo, es que no puedo decir, entonces quiero los huevos estrellados, los chilaquiles y también quiero unos hot cakes. Y todo eso venía del hecho de que yo iba a pagar la cuenta. Entonces, imagínate los volúmenes de libros que habla esto de la personalidad de esta criatura. Sí. Años después, la misma chica sexy la llevamos a comer a un restaurante de un alumno que estaba tomando nuestro curso y al final, cada quien pide lo que quiere, yo nunca limito a nadie, pero al final sí pedí un muestrario de todos los petit fours, era un restaurante francés, de todos los postrecitos para que se pasara por la mesa y cada quien probara varios. Y como era la más nueva, pues yo tomé el platón y se lo pasé a ella primero. Y me dijo, ay, no me puedo decidir. Voy a probar de este y este también porque tiene chocolate y me encanta. Me acuerdo que todo el staff se quedó viendo así como que, ¿qué onda en tu vida? O sea, se supone que debes de agarrar uno y si dices que estás muy bueno, aparte de la mitad para que los demás puedan probar. Hay muchas cosas que empiezas a ver. No estoy diciendo, tengo este candidato, bueno, lo voy a llevar aquí a la esquina a comer una torta de cochinita. No hay mucho que puedas ver parado en un puesto en una esquina. Pero también podría servir. Podría servir, pero nada como sentarse a una mesa. Sí. Porque hay muchos más elementos para juzgar. Llévalo o a desayunar, que es más barato, o llévalo a almorzar si tienes un presupuesto un poco más holgado. Ve si de repente, sin que tú hayas dado ninguna instrucción, pides cerveza o alcohol. O sea, hay tantas cosas que puedes ver. Y por último, creo que por último, pregúntale a la gente que está trabajando con ellos individualmente. No los juntes a todos y les digan, a ver equipo, ¿qué les parece Ernesto? A ver equipo, ¿qué les parece Sofía? No, sino que acércate de una manera discreta y le dices, bueno, del 1 al 3, siendo el 1 tronado y 3, qué maravilla de persona. ¿Qué te parece Ernesto? ¿Qué te parece Sofía? Y entonces, cuando te lo califiquen mal, pregunta por qué. Y empieza a ver si coincide con las percepciones que tú tuviste con ellos. En un podcast como siempre, con nuestro tío Tim Ferriss, uno de los fundadores de Airbnb estaba platicando cómo pide feedback o retroalimentación de personas a las personas de su empresa, y decía que pide una calificación del 1 al 10, pero no puedes decir 6 y 7. Sí. Que está bueno, ¿no? Porque si te vas al 1, 2, 3, tal vez 2 suena un poco como, ok, no quiero neutral. En cambio, si dices 5 de 10, no es neutral, es tronado. Y es 8 es que le fue muy bien. Sí. Del 1 al 3 me gusta a mí porque 1 está tronado, 3 está pasado, y cuando me dicen 2, me dicen, es que creo que tiene, porque además ellos lo saben, es que creo que tiene posibilidad, creo que hizo esta burrada porque no tienen idea, pero si se le enseña hay que darle una oportunidad. Esos son los 2. Y el 1 es que, o sea, ni a palazos va a comprender. Y también un tema un poco paralelo, no un tema, no tampoco paralela, es la parte de enseñar igual a las personas a dar esa retroalimentación, ¿no? Porque si dicen, claro. 0 porque la espuma del capuchino le salió muy... No. Y dices, oye, o sea, es el primer capuchino que prepara, no estamos calificando eso. Los cookie kids son los reyes del eso. A ver, ¿cómo vieron a Amelia? Está lenta. Y siempre les contesto, sí, Speedy González, porque tú cuando entraste eras, bueno, increíble, enseguida aprendiste a hacer todo. No, yo estoy hablando ya en un tono más de medio mando hacia arriba. Pero te quería terminar la idea. Si todas estas tareas fallan
y aún así los dos pasan con estrellas brillantes la calificación y los dos son buenísimos, contrata a los dos. Y aquí es donde la gente se pone a llorar. Pero es que no tengo presupuesto para los dos, pero es que, ¿sabes una cosa? No tienes presupuesto, tú eres el jefe, quítate un trozo de tu ingreso, sacrifica algunas cosas que vas a tener que sacrificar. ¿Cuánto ganas tú? 40,000. Bueno, pues quítate 8 y págaselo a esta persona y amárrate los cinturones, porque lo más difícil que existe es encontrar a gente extraordinaria, que te conste que es extraordinaria, que te consta que quiere quedarse en tu empresa. Jim Collins, mi súper requete nombrado Jim Collins, autor de Las empresas que sobresalen, Good to Great, decía eso siempre. Primero, ¿quién? Después, ¿qué? Cuando tú encuentres a un quién maravilloso, el qué hace te va a salir inmediatamente. Pero lo que generalmente hacemos es, primero el qué. Necesito un gerente, necesito un vendedor, necesito un chofer, necesito un limpiador de cristales. Y entonces es cuando nos desesperamos y contratamos a gente que no es tan extraordinaria. Por eso siempre a las personas hay que contratarlas cuando no estás desesperado. Y la gente no quiere, porque no quiere gastar, entre comillas. Sí. Quiere hasta el momento. Entiende que como fundador de tu empresa te toca quitarte un pedazo de tus ingresos. O sea, tú no puedes llevarte todos los bloques a tu casa porque quieres primero hacer tu casa. Si los bloques son necesarios para hacer los cimientos de tu empresa, se van. Y si tú te quedas sin sala o te quedas sin cuarto o todavía no puedes hacer tu piscina, todo esto en sentido figurado, pues te esperas. Sí. Porque una empresa bien cimentada con gente extraordinaria te va a dar piscinas, viajes, casas, no solamente a ti, sino a todas las personas que están trabajando contigo. Pero esto es algo que debemos de tener siempre consciente. Primero los demás. Si encontraste a gente buena y te consta que son maravillosas, contrátalos por contratos limitados de 3 meses, la ley te lo permite, para que los puedas ver, y si son buenos los dos, pues qué suertudo, qué suerte, qué bien, qué bien te fue. Y si de veras no puedes pagar uno, mi correo es maru@iniciadores.mx. Mándamela, que yo encontraré algo para ellos. Ricardo, por mi parte, esto es más o menos todo de lo que yo quería hablar. ¿Tú cómo ves el tema? ¿Lo cubrimos? Yo creo que sí. Que te manden a ti la información de sus candidatos extra. Pero sí, o sea, es buen punto, ¿no? Porque siempre, cuando estamos en esta posición, no pensamos en la parte de la rotación de empleados que vamos a tener, que indudablemente toma tanto tiempo y cuesta tanto dinero. O sea, empresas grandes que se dedican a contratar gente saben cuánto cuesta en dinero contratar a alguien, ¿no? El proceso completo de contratación, porque, o sea, ese tiempo de entrevistas que estás poniendo a tus gerentes a entrevistar, esa última entrevista, y les pones 10, 12 entrevistas, o sea, ese es tiempo que está... que es dinero. Sí. Estar cambiando gente, estar entrenando gente es dinero. Una de las razones por las que hemos podido hacer un par de cosas es porque mi staff es sólido. La rotación de mi personal base es casi nula. Entonces, con eso puedes hacer muchísimas cosas. Pero si estás, déjate que las demandas laborales y el dinero y lo que te cuesta, y déjate de todo eso.
el simple hecho de que tengas que estar finiquitando, poniendo anuncios, encontrando, perdiendo esto, es dinero es tiempo que le estás quitando a tu empresa para armar estrategias, para capacitar a la gente, para crear nuevos productos, para crear nuevos modos de satisfacer a tu cliente. No podemos ya seguir trabajando pensando que las gentes son recursos desechables que pueden ser intercambiables uno por otro. Ni los obreros. Tenemos que tener ya sistemas donde entendamos que en la medida que nosotros podemos hacer una oferta atractiva a la gente va a entregar el alma y el corazón en nuestra oferta. Nunca pensando de que cuando una persona entre a trabajar contigo se va a quedar a vivir contigo, porque la gente a lo mejor quiere quedarse a vivir contigo porque es una empresa que le va a dar vida y la persona se quiere quedar a vivir en la ciudad donde se quiere quedar a vivir la ciudad. Pero ¿qué tal si promueven a su pareja? ¿Qué tal si esta persona tiene ganas de vivir 2 años en Génova, Italia? ¿Qué tal si la persona tiene hijos y le recomienda el doctor que viva cerca de la costa o viva cerca de las montañas? Hay muchas cosas que cambian, empresas más grandes que llegan a tu ciudad que ofrecen mejores salarios y se llevan a la gente, aunque tú no quieras. Entonces, debemos estar conscientes. Para mí, si una persona de medio mando para arriba se compromete contigo 2 años, ya la hiciste en la vida. Ya la hiciste en la vida. La gente que dice, que viene y me dice con su cara de satisfacción, ya encontré a mi gerente, ya puedo descansar. Está, como diría el famoso autor oaxaqueño Álvaro Carrillo, está perdido y no sabe ni qué camino lo llevó hasta allá. Porque eso no existe. Uno no puede descansar dependiendo de las personas, porque las personas tienen voluntades, deseos y vidas que no son necesariamente las nuestras, ni tenemos dominio sobre esas personas. Así es. Pues, hasta aquí el domingo de hoy. Un gusto, Maru. Igualmente, Ricardo, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.